Bienvenidos, amigos de La Piscina Comics, a la continuación de nuestro fascinante serial sobre Javier Pertierra. Hoy nos sumergiremos en las profundidades del pasado para descubrir los secretos de Pertierra, ese enigmático artista gráfico que ha sido injustamente olvidado durante décadas. Un nombre que resonó en los corazones de los amantes del arte, pero cuya vida ha sido velada por un manto de misterio. Sin embargo, gracias a la labor incansable de dos intrépidos investigadores, Fernando Marías y Javier Olivares, hoy tenemos el privilegio de revelar una parte de su legado artístico que ha permanecido oculta por tanto tiempo. En este apasionante episodio exploraremos las fuentes de inspiración que moldearon su genio creativo. Descubriremos los hilos invisibles que tejieron el tapiz de su obra magistral. Y no podríamos dejar de mencionar la emoción que nos embarga al mostrarles, en primicia, los escasos originales que han logrado resistir el implacable paso del tiempo. Prepárense para adentrarse en un viaje emocionante y revelador. Les invitamos a sumergirse en la segunda parte del enigma Pertierra. Esta es la historia. Concebí un personaje llamado Joaquín Pertierra, pero necesitábamos que dentro de la novela hubiera una muestra del trabajo de Joaquín Pertierra, es decir, que hubiera un cómic. Queríamos crear un cómic dibujado por un ilustrador que era un personaje de ficción, lo cual supone un problema. Las personas que no existen no pueden dibujar, ni pueden escribir un guión, ni pueden materializar ningún tipo de trabajo. Así que pensamos que sería necesario encontrar a un ilustrador que asumiera y aceptara hacer el papel de Joaquín Pertierra. El blog estaba dentro de la campaña de promoción del libro. Me pagaban una cantidad al mes por hacer las portadas. ¿Qué era este? Sí, el libro es este, sale, y entonces la editorial empieza a hacer una campaña de promoción que consiste básicamente en charlas y presentaciones con Fernando, sí, y con Elsa Xavier, la editora, en las que yo no estoy en absoluto, y luego el blog. El blog ya sí empiezo yo a hablar del blog, digamos que ya el blog empieza a ser conocido porque yo empiezo a hablar de él, porque la idea era precisamente que se empezase a conocer. Entonces yo le doy publicidad al blog. Y entonces durante esos 3-4 meses, me acuerdo que fueron, que ellos consideraron que durante esa época o ese periodo era parte de la promoción del libro, me encargo de la editorial. Y en un momento dado me dijeron, bueno, pues ya está, sí, ya lo puedes dejar si quieres, ¿no? Y ahí es donde me di cuenta que no quería. Entonces dije, no, es que yo quiero seguir con esto. Y dije, pues vale, adelante. tú mismo. Y entonces, por supuesto, con la complicidad y el apoyo de Fernando, ¿no? Que claro, en todo momento... De hecho, él siempre me decía, dice, es increíble que yo creo este personaje un poco para una novela, un poco para jugar con él, y ahora es que hemos estado 11 años con el proyecto. Sí. De pronto se ha convertido y es otra de las cosas, casi si no la más importante, de las más importantes que me ha ocurrido con este proyecto, la manera en la que Fernando y yo iniciamos una nueva colaboración tan extraña, porque él no me hacía los guiones para el blog, ni me decía las portadas, pero estaba ahí. Sí. Estaba ahí y era parte del proceso. Todas las portadas de Pertierra se las mandaba. Sí. Cada vez que ocurría algo con el personaje, porque a lo largo de los 11 años te podrás imaginar que han ocurrido cosas muy curiosas. Sí. Algunas son reales y otras no. Fernando las contaba como si fueran todas reales. Y no voy a decir cuáles son las reales y cuáles no, porque es muy divertido, si veis algún vídeo o lo que sea. Pero algunas son reales, algunas me sorprendieron mucho y tienen que ver con lo que te contaba de que en el momento que el personaje o el dibujante entra en Pinterest o entra en algún tablero o alguien lo menciona, pues ¿por qué no vas a creerlo? Quiero decir, la gente que sabe un poco, y los dibujantes sobre todo, que luego he hablado con ellos, amigos, me decían, claro, había algo en el dibujo, no en todas las portadas, pero había algo en muchas portadas que era
demasiado contemporáneo. Y de hecho muy tú. Bien. Porque la gente que me conoce lo veía rápido. Sí. Los que no me conocen dudaban un poco. Y luego había mucha gente que se lo ha creído absolutamente. ¿Ah, sí? Sí. Me llegó una alerta de Google en inglés de alguien que mencionaba a Pertierra entre una de sus influencias, ¿no? Que me quedé un poco diciendo, pues no, a ver. Y entré a mirar y efectivamente él nombraba... Estaba ahí. Sí, Saúl Bas decía y Pertierra. Y Pertierra y no sé quién más. O sea, qué bueno. Dije, ostras. Qué bueno. Wow. Y luego cubiertas de Pertierra que han salido en revistas normales, como sí. portadas de verdad, ¿no? De las 100 mejores novelas de no sé qué, pues salía La náusea de Sartre con la portada de Pertierra. Y yo decía, ostras, qué bueno. Pues vamos a empezar a ver originales de Pertierra, luego los bocetos y luego ya los libros de referencia, que me parece que tiene más lógica, ¿no? Vale. Con un poquito de contexto, porque hemos hablado del proyecto, hemos hablado del blog, hemos hablado del dibujante, pues ahora O sea, vamos que a ver. estos son originales de Pertierra. Estos son originales de Pertierra, aquí los tienes. Esta es una serie que se me ocurrió que podría hacer Pertierra sobre la Guerra Civil, porque otra vez vuelvo a decir que en la novela no voy a contar mucho, pero la Guerra Civil tuvo mucha importancia para él, sí. Un poco por cómo la vive y por cómo no se involucra lo suficiente y que luego es algo que le atormenta, ¿no? Sí. Entonces se me ocurrió que en los 70 él empieza una serie de dibujos de personajes de la Guerra Civil, ¿no? Pues esto es un miliciano, un cura, luego hay un falangista, hice como 3 o 4, ¿no? Y me apetecía que fuese un proyecto personal que nunca pude enseñar, porque claro, en esta época, en los 70, tú no podías hacer un proyecto sobre la Guerra Civil con esta intensidad y con esta crítica, porque es lo que hablábamos antes, ¿no? Que aquí hay mucha crítica en el dibujo. O sea, el dibujo está opinando. O sea, claro. No es neutro, no es glorificación de nada, es más bien lo contrario, ¿no? Del horror y de los personajes horribles que en general, ¿no? Y no, sí, esto es de la guerra como algo no creo que chungo. le hubieran dejado publicar esto. Claro, imagínate que esto, por supuesto, en los 70 ni de coña. Entonces se me ocurrió que podía ser un bonito proyecto para hacer así mucho material y luego montar algo, pero al final, bueno, pues no, hicimos varios. Entonces, muchos de los dibujos de Pertierra que he contado que están hechos, que ahora te lo enseño a mano alzada y en folios y sin ningún tipo de plan, a veces no. A veces, para hacer algunas portadas, por ejemplo, como esta de Maigret, pues ya dibujaba un poco más, ¿no? Y hacía el personaje y estas son originales. También porque, como hicimos una exposición en Sin Sentido, no sé si tú la recuerdas. Sí. No la vi, esa no la vi. Hicimos una exposición hace unos años ya en el espacio Sin Sentido, cuando existía, sobre el proyecto Enigma Pertierra. Y entonces, claro, para que no hubiera solo material en folios o impreso, sino que hubiera también color, pues hice algunas ilustraciones en color, como por ejemplo esta y otras más, ¿no? Y vendí alguna, que decir, esta por ejemplo es un personaje del cómic, que también es otra ilustración que hice para la exposición. Todas estas ilustraciones las hice para la expo aquella. Y luego me imagino que a lo mejor hago alguna más para Bilbao. Toño en la Roca. Es un personaje del cómic que sale en el libro, sí. Entonces, algunos de los personajes que me gustaban para pues los saqué del cómic y, bueno, de hecho, me parece que una de las ilustraciones, fíjate de casualidad, una de las ilustraciones del libro me la compró Rubén Cabezas. Pues, ¿Nacho? Nacho Cabezas me la compró. ¿Ah, sí? Curiosamente, me acabo de acordar. Dijo, ¿quién me compró un original? De hecho, en la expo esta, yo creo como estaba en la venta, me dijo, oye, me gustaría tal. Y digo, pues si quieres una, y sí. Joder. Entonces me lo compró él, fíjate. No tenía ni idea. Me parece que la tiene él. Si algún día le ves, sí, le pregúntale, pero me suena que sí. Esta es otra ilustración que hice, también para... que no la usé en ninguna cubierta, por ejemplo. Esta la usé para unas simulaciones, porque una de las cosas que hacía, que no aparecen en el libro, porque como hay textos reales de revistas americanas, ¿no? Entonces, sí. Bueno, lo que decía el blog era que pues que él hacía esos montajes falsos para buscar curro, sí, ¿no? Para enseñarles a los editores cómo funcionaba su trabajo al lado del texto. Entonces cogía una revista americana, el Collier's o Saturday Evening Post, una de estas, borraba la ilustración de Robert Fawcett o de quien fuera
y ponía la suya. Y de eso en el blog sí que aparecen esos montajes. Pero no los quise sacar en el libro precisamente porque son textos que tienen copyright, es decir, que son textos de alguien, ¿no? Claro. Entonces y de revistas que todavía o existen o se pueden encontrar. Entonces tampoco me parecía interesante, pero bueno, los dibujos sí que están. Este es un Frankenstein. Un Frankenstein. Sí, Pertierra estaba asesinado por Frankenstein, por el hombre invisible. También, sí. Bueno, Frankenstein también era una obsesión de Fernando Marías, que Fernando bueno. le encantaba. De hecho, uno de los proyectos de Fernando, tenía muchos, pero uno de ellos era uno que se titulaba Hijos de Mary Shelley, que era un poco toda la gente que digamos que venimos o vienen, o no sé, él me incluía a mí también, ¿no? Que venimos de Mary Shelley, ¿no? De lo que ella escribió, del mundo gótico, de los monstruos y todo aquello, ¿no? Entonces hizo conferencias, exposiciones, había viajes, luego hacía una cosa que se llamaba Villa Diodati, que hacía unas jornadas celebrando un poco la villa aquella donde se escribió Frankenstein. Entonces, yo estuve muy vinculado a eso y Pertierra también. Hizo un par de libros, que hay ilustraciones de Pertierra, o sea que bueno, Frankenstein es también un motivo... ¿Y tienes portadas de Frankenstein? Sí, hay portadas de Frankenstein. De hecho, hay como dos o tres portadas de Frankenstein. Este es otro Frankenstein que hice, también para la exposición de Sinsentido. Y te iba a preguntar una cosa que antes de que se me olvide, la firma, es importante. Sí. ¿Cómo decidiste la firma de Pertierra? Pues no me acuerdo, pero me imagino que puse Pertierra y cogí la A y las tiré y dije, pues ya la tengo. Ya está. Y ya está. Y luego se ha quedado, es una firma que me sale ya sola. Es la misma siempre. Sí, claro. Está muy bien. Es mi letra, pero con otro nombre. Sí, me he fijado, te iba a preguntar en el original. No, ahí como es la primera, no estaba sin definir. Ahí era un poco, bueno, lo que se me ocurrió. Pero luego ya la fui puliendo y ya la fijé, fijé la firma. Como todas las firmas. Sí, y luego a veces firmaba con un acrónimo, o sea, con una J y P y un punto. En algunas cubiertas, en muchas cubiertas no está su nombre, está como esa J y esa P, que también la he usado mucho. Y esta es una historia muy clásica, vamos, un dibujo así más clásico, me refiero con acuarela. ¿Y tú dirías que este dibujo no lo... O sea, es tu destilación de tu dibujo a la manera de Pertierra? O sea, quiero decirte... A veces, yo creo que, mira, ¿sabes qué pasa? Llega un momento, sobre todo si lo dibujo mucho, cuando no dibujo, o sea, cuando me tiro directamente al papel, sí que aparecen facetas de mi trabajo que no tengo tan exploradas. Pero cuando me pongo a dibujar a lápiz, como es este caso, me resulta muy difícil separarme de mí. De hecho, no sé si está dibujado a lápiz, yo creo que sí, pero obviamente está dibujado a lápiz, quiero decir, está construido. Esto no, es muy difícil hacerlo a tinta así, que te quede así de bien a la primera. Claro. Entonces, en el momento que me pongo a hacer a lápiz algo, me acerco a mí rápidamente. O sea, de pronto ya es más difícil separarme del personaje. De hecho, he roto esa regla muchas veces y también pensé que a estas alturas ya digamos la barrera que nos separaba ya era casi como inexistente, ¿no? Como que ya nos habíamos fundido el uno con el otro, de alguna manera. Ya habías llegado a ese punto de intimidad. Exactamente. No hace falta porque yo he estado incorporando muchas cosas que he aprendido con este proyecto a mi trabajo. Hay que quitarse las vergüenzas. Claro, a mi trabajo normal. Y al revés, que tanto yo me estaba influenciando de él como él de mí, con lo cual cada vez que dibujo es muy yo, es más yo que él, digamos, es todo un lío, pero en fin. Esta es la portada de Yo Robot, que es un dibujo a pincel. Sí, muy bonito, sí. Y hay una foto que hice pero también. no fuiste muy riguroso con los materiales. O sea, no elegiste un pincel de la época de los años 60, y tal. No, una tinta, no hacía falta, yo creo. Una tinta que hubiera quedado en algún almacén. Es que hay una diferencia entre la creatividad y la locura. Y de momento yo no la he pasado. Pero puede que pase, ¿eh? Puede que un día me vuelva loco. Porque podría ser como... No. Es que hasta que no encontré un bote de tinta china que quedaba... Es que además eso no se nota... Bueno, a ver, se nota, si alguien sabe de dibujo y se pone a mirar esto no está hecho en los años 70. No. Porque esto es un rotulador. Claro. De estos calibrado que no había en esa época. Esto hubiera hecho con Rotring. Claro. El pincel podría pasar por pincel. Y esto podría ser una pluma
Bueno, lo dejamos ahí, pero hay cosas que te delatan la época rápidamente. Sí, bueno, Entonces, no, digamos, mi nivel de finura no llega tan abajo. Claro, pero bueno, da el pego. Da el pego, es lo que... Y queda bien y ya está. Wow. Y este es el último, que ese también lo hice para una de esas montajes que te contaba antes. Y aquí de pronto, por lo que fuese, pues puso Joaquín, porque no estabas, ahí debía pasar una época que no estaba seguro de sí mismo. El año 69, mira. Estaba menos seguro en el 69 que en el 73. 76 ya estaba on fire. Aquí estaba, no sé yo. Qué bueno, ¿y esta es de qué No, libro? esto es de... Un detective, ¿no? Esto es otra cosa, Policía. random. Un señor con una patata frita. Me hizo mucha gracia ¿qué porque... es una patata frita? No sé lo que es. Digo, es un cigarrillo, claro, que he encontrado una pista. No te puedo decir nada. Yo sé que cuando lo dibujé y terminé dije... Joder, esto misterio de las puede patatas ser, fritas. podría ser una cosa, claro, podría ser un trozo de dedo, ¿sabes? Una cosa más terrible. Pero realmente al final me hizo gracia que parece como un trozo de patata frita. Y pensé, hostia, Sí. qué bueno. Puede ser, ¿no? Porque todo en el dibujo es dramático menos la patata. O sea, El es robo muy de las gracioso. patatas fritas. Y lo dejé porque me parecía divertido. No, este dibujo es bonito, me Muy gusta cómo bonito, quedó. sí, Sí. además con las... Con dos colores. Es una de las cosas que aprendí también de la época, ¿no? Que como estaban siempre limitados, normalmente Claro, resolvían claro. ilustraciones con un gris y con un color. Y con un color, sí, Y entonces al dije, tono, voy a ver sí. si soy capaz de hacer, que luego me ha servido mucho para mi trabajo. He incorporado mucho esas limitaciones Sí. que ellos tenían por defecto Es como verdad. algo hecho a propósito, Es verdad, ¿sabes? sí. Y eso siempre le da mucho aroma a la época, ¿no? De cuando trabajas con un verde Sí. y con los, Es verdad. y con los, A mí me y con gusta los mucho. grises que derivan del verde y del gris. A mí me gusta mucho Y eso. de pronto hay algo en la ilustración que sí, de forma casi inconsciente te lleva a ese Bueno, periodo, en ¿no? las meninas tienes mucho de eso, ¿no? Claro, Bueno, mira, es que solo hay dos colores, ¿no? Claro. Es el amarillo y el azul. claro. Está Claro. hecho así. Te iba a preguntar, tú eres de los que borras poco, ¿no? Borro poco, pero no por nada. Porque yo veo poco borrón en Ya, pero tus no- dibujos. O a sea, ver. es más como que haces muchos. Exactamente. O sea, no borras, haces uno y haces otro. Exactamente. Y hay otros que lo dibujan, dibujan. A ver, sí borro. Hasta hacer ese que tú haces 4 versiones, a lo mejor solo tienen una porque han estado borrando. Claro, es que cuando a veces lo he dicho en las entrevistas y lo sacan de contexto, quedo como un chulo. Quiero decir, ¿cómo que no borras? ¿No? ¿Qué pasa, que no borras? O sea, queda fatal. No. Sí borro, claro que borro. Pero a lo que me refiero cuando digo que no borro, que no me gusta borrar, es porque no quiero perder todas las posibilidades de un dibujo. Entonces, y pasa mucho que haces uno y dices, no me gusta, y haces otro, y haces otro, y haces otro. Y entonces te vas a dar una vuelta, haces algo, sales por ahí, vuelves por la tarde, y el primero es el que más te gusta. Y dices, joder, que se está Si lo bastante hubieras bien. borrado. Exactamente, yo siempre digo, si lo he borrado Ah. y hago otro encima, y hago otro encima, y otro encima, Claro. lo pierdo. Sí. En cambio, los tengo. Claro. Y de hecho los cómics, si ves los bocetos de los cómics y tal, o sea, los lápices a veces son 3 veces la misma viñeta, Sí. pero con ligeras variaciones. Entonces, Sí. hombre, es verdad que si la mano me queda mal, pues la borro y hago otra. No hago una viñeta entera para corregir una mano, o no hago una viñeta entera para corregir un detalle, hago una viñeta entera si la viñeta no me gusta, o si el plano no me gusta, o si la composición no me interesa o no me funciona. O sea, digamos que voy más a lo general. Los detalles los borro, o sea, si me gusta la oreja la borro, y si Sí. me gusta el ojo lo borro, y si no me gusta el personaje. O sea, si ya tengo la viñeta y necesito encajarla, la borro, pero ya tengo esa viñeta encajada, ¿sabes? Ya tengo esa viñeta decidida. Sí. En cambio es muy interesante eso, hacer 3, 4 y luego decidir, porque muchas veces es la primera la que te gusta al final, Claro. o es la primera la que mejor funciona al lado de otra, porque el cómic siempre tenemos que tener en cuenta no solo ese dibujo, el dibujo Es el diseño. es la página De completa, la o sea, página. la relación entre las viñetas, Claro. de tamaño, de legibilidad, de composición. Entonces a veces es tan maravillosa, la pones aquí y están compuestas igual. Y Sí. de pronto se confunden Pero- y dices, pues entonces este plano no me sirve o este plano no me sirve, tengo Que en tu cambiar. caso es muy consciente y muy claro, porque hay otros que no, es inevitable que haya un diseño general de toda la página porque es así. Pero es verdad que hay mucha gente que trabaja viñeta a viñeta y va trabajando un poco sobre... Pero en tu caso es muy consciente ese diseño y cómo Ahora se sí. relaciona... Cómo se relacionan las estructuras Claro. de la propia página, las líneas, cómo converge todo, ¿no? Que, claro, eso también es lo que hace que, bueno, tu trabajo sea tan rotundo, gráficamente, que cada página sí. es
Es una construcción, o sea, es como dices tú, muy arquitectónico. Sí, yo soy muy así, pero no lo era antes, ¿eh? O sea, también ya no per tierra. Yo creo que solo No, me es lo verdad ha que en dado tu otras trabajo cosas. primero es otra cosa. Ya es otra cosa. Yo era menos, por eso, era menos consciente de ser historietista. Entonces, ¿esta cuestión estructural viene de per tierra? ¿Tuya? No, viene de no. antes. La cuestión estructural viene de cuando, sobre todo viene de probablemente antes. de trabajar aquí ya está. Incluso antes ya estaba, pero era menos consciente. O sea, yo me hice, lo que hice fue para trabajar un poco en esta dirección y luego en las demás, en las meninas, por ejemplo, que para mí fue el libro que me ha dado la clave para seguir las pistas, ¿no? Las contraseñas, como digo yo, de todo lo demás. Fue cambiarme la pregunta de qué me gusta dibujar a qué necesito dibujar. Cuando yo hice ese cambio, que fue un cambio que hice conscientemente, porque me di cuenta de que efectivamente estaba dibujando lo que me gustaba en las primeras historietas, hasta los 90 o por ahí, y no lo que necesitaba. Entonces, cuando me pongo a trabajar, sobre todo con Santiago, que es un guionista maravilloso y un historietista acojonante y de todo, y un tío muy preciso y que te obliga a pensar lo que tienes que dibujar, no puedes decir, pues nada, dibujo, aunque él dice que mi dibujo hace lo que le da la gana, no es verdad. O sea, eso es lo que parece, pero no, o sea, yo soy y él lo sabe, que soy muy consciente de lo que estoy dibujando y lo que necesita dibujar, lo que necesito dibujar para esa viñeta o para ese cómic. Lo puedes sacar si quieres. Este es el guión de Per Tierra en París. No. Así hago yo los guiones, para que veas que riguroso. Joder, macho, pues, visto así... No, bueno, al final... Parece, o sea, hay una densidad... Como que es riguroso. Sí. Es riguroso. Es decir, que luego no hago un guión escrito con página 1, página 2. Pero es que haces un guión de dibujante. Exactamente, claro. es un guión de dibujante. Claro. Entonces yo hago esto y luego decido qué dicen dicen los personajes. Lo veo yo totalmente decido qué lógico. hacen y dónde están. Y luego ya qué dicen, claro. Lo veo totalmente lógico, porque es que ya tú dibujas, escribes dibujando. Sí, claro, yo sé lo que pasa y digo, bueno, aquí pasa esto, aquí pasa esto, aquí pasa esto, y luego ya decido que diga esto, que diga lo otro. Pero fíjate como todo tan colocadito, no hay ni una, vamos, casi no hay tachaduras, tío. O sea, alguna hay. Bueno, pero oye, y el rojo... Sí, el rojo para los detalles de color o de tal, o para marcar los diálogos o algo que se me ocurre, ¿no? Y este es el lápiz. Montado y luego están los bocetos. Y, bueno. Esta historieta además pasó una cosa muy bonita. Sí. Y es que era una historieta que queríamos hacer Fernando y yo, pero nunca la hacíamos. Porque siempre decíamos, ya la haremos. Y hablábamos de ella, hablábamos de que Per Tierra se iba a París, que conocía a Melville, pues que se involucraba en el 98, que me gustaba un poco a Django Reinhardt, porque Django Reinhardt vivió en París, bueno, un poco esa era la idea, ¿no? Pero nunca decidimos en serio hacer nada, ni había un guión tampoco, ¿no? Sí. Y entonces cuando Fernando fallece, pues, y me pongo a hacer el libro de Per Tierra, pienso, ojo, qué pena. Esta historieta se quedó en las conversaciones y no hay nada más que lo que hablábamos, ¿no? Y entonces un día en el ordenador me encuentro una carpeta que pone Per Tierra en París. Esto es verdad, ¿eh? Sí. Y de pronto digo, Per Tierra en París. Y abro y hay un documento de Fernando, como de un folio entero, contando un poco todo lo que pasa y más cosas, de hecho, porque al final resumí. Y te juro que digo, ¿cuándo me lo ha enviado mi Fernando? ¿Y te lo había enviado? Me lo había enviado. Un día que supongo que después de una de estas conversaciones que nos pasábamos horas, nos íbamos a comer y estábamos 3 horas comiendo y riéndonos y tal, y hablando de cosas, luego me venía para casa y seguramente llegó a casa, lo escribió y me dijo, toma, guárdalo, que así tenemos ya tal. Y dije, vale, y se me había olvidado. Y de pronto saqué el guión, vamos, no era realmente un guión, era como la historia de lo que pasaba. Sí. No había diálogos, no había nada. Pero ya con eso de plantilla, pues ya podía hacer la historieta, el argumento. Sí. Qué guay. Fue como, es como de repente, la corporación, él tenía una... Era como si te hubiera hablado desde más allá. Sí, con este libro me ha pasado, o sea, aparte de lo de la interrogación de la portada, que me parece magia total, que es como, ostras, no lo había visto. Sí. Es que esto me pareció fascinante, ¿no? Digo, ostras, que no sabía, no me acordaba yo de que me había mandado. Y todavía tenías eso ahí. Sí, ahí estaba. Y entonces, bueno,
Y eso, pero ¿lo has hecho ya el...? ¿La historieta? Sí. Claro, si el libro está en imprenta, sale dentro de... Ah, bueno, 2 que semanas. está dentro del libro. Sale dentro Vale, del es que libro. pensé que era una cosa No, aparte. no. Ah, que está dentro del libro. Sale dentro del libro. Vale, de acuerdo. Sí, de sí, acuerdo. es un apéndice. Es un apéndice. De 4 Vale. páginas, tampoco es muy larga, ¿eh? Vale. Son 4 páginas de una historieta que Entiendo. siempre quisimos hacer y nunca hicimos. Entonces la he escrito, la he dibujado y está en el libro. Aquí está, Sí, este es el texto de Fernando. el texto. Que ya te digo, no me acordaba de él para nada. Y cuenta un poco, hay cosas que eran ideas que se nos habían ocurrido que ya veríamos o no y tal, pero bueno, más o menos me centró mucho en lo que queríamos. Sí, claro, esto es documentación de la época. Y bueno, pues muy bien. Esta es la estación de París. De Lyon, Sí. en París, ¿eh? Que luego igual no sale o casi no sale, pero bueno, yo lo cojo todo, los Sí. clubs, ¿sabes? Miro mucha documentación y luego la olvido un poco y la... Sí, pero bueno, París, Django Reinhardt... Sí, se te queda en la cabeza. Claro, los clubs de jazz, un poco todo, para darle un poco el tono. Y esto es lo que hago que te decía antes. O sea, yo Sí. hago esto, lo pongo en La la mesa de plantilla. luz y encima me pongo a hacer dibujos. Y si valen, valen, y si no, hago otro al lado. Y cuando tengo todo eso, lo escaneo, monto una de estas, lo imprimo. pero haces estos dibujos con esto debajo de Claro, referencia. Claro, para saber. Para hombre, saber claro. qué entra. ¿no? Claro, porque yo, por ejemplo, sé que aquí hay una... Ah, entonces, claro, yo no sí, dibujo sí, nada eso aquí se me había importante. saltado, se me había saltado. Y de hecho aquí no están, pero a veces incluso... Aquí no están porque hay muy poco diálogo. Pero cuando hay mucho diálogo, pongo los bocadillos. Imprimo una hoja con los bocadillos, porque sé que ahí hay un bocadillo, Claro. con lo cual ahí no puedo dibujar nada importante. Entonces ya sé qué espacio tengo para dibujar. Es que Claro, es una claro, cosa que claro. aprendí de hace años y lo hago siempre. Y de hecho, Claro. me acuerdo de un alumno de una escuela, no me acuerdo, me decía, los bocadillos me tapan los dibujos, me estorban. Y digo, no, espera, perdona, tú, es que no has entendido la historieta. O sea, el bocadillo no te estorba, el bocadillo forma parte de la viñeta, hombre. Amigo. Ah, bueno, Claro. claro, pero es que claro, hago un dibujo muy chulo y luego tengo que poner el bocadillo, claro, siempre tapo algo. Y digo, ¿y por qué no haces al revés? Pones el bocadillo primero, imprimes la hoja. Es lo que quieres ilustrar Bueno, libros. sí, eso, no eso también se lo cómics. dije. Le dije, vale, es que si eres dibujante de cómic y piensas así, mal vamos. Mal, vamos. O sea, este y este. Son 2 libros que yo creo que de los únicos libros que se han editado en España sobre ilustradores de los años 50, 60, 70. Este, de Pablo Ramírez, que era un ilustrador que yo había visto en muchas portadas suyas. Sí. Vamos, había muchas cosas que yo me acordaba de él, ¿sabes? De portadas de libros, de portadas de libros para niños. Luego, este era sobre todo infantil, como puedes ver, Sí. un poco más. Pero bueno, también estas tan bonitas. Yo estas que además incluso tenía algunos, que yo me acuerdo que los he visto, ¿sabes? Qué bueno. Sí, es verdad. De Molino. Es verdad, es que es... sí. Es algo que te suena. Porque Te suena mucho de haberlas visto. Incluso por ejemplo. alguno lo he tenido, Sí, de probablemente de libros. pequeño. Mira, estos Sí. qué bonitos. Mira qué bonitas tipografías, está muy bien. Bueno, este tipo de caritas. De caras, era muy, claro, muy años 60, pues esto es todos los 60. Sí. Este, por ejemplo, sonaba mucho. Este lo escribió él, fíjate. Y mira este, qué bonita esta portada. Jolín, pero es un buen catálogo, ¿no? Es catálogo muy chulo, sí, sí. Y eso sí, que sí, fue una sí. exposición que se le hicieron. No, sí, creo que fue una expo. En Jaén, porque él era de Jaén. Y le hicieron una exposición y hicieron un catálogo. Y Joder, dije, pues es "Jo". un súper Y es catálogo. un catálogo precioso y además tiene, aparte de ¿Y cómo dibujos... lo buscaste? Lo encontré O de lo- casualidad. digo, ¿buscaste algo de él? No, ¿O encontraste encontré el catálogo y de dijiste, ¿quién es casualidad. este? ¿Quién es este? Pablo Ramírez, que dije, y el libro ilustrado, dije, uy, qué interesante, pero antes de... Yo creo que mucho antes de Pertierra incluso, ¿eh? No sé si tiene una fecha en algún lado, yo creo que no. Pero vamos, lo encontré hace mucho. Y luego además, lo más interesante es que hablan de él, habla su hija y Sí. cuenta cómo era trabajar en esa época, las horas que le echaban, cómo era su estudio. Sí. O sea, muchas cosas que me han venido fenomenal luego Para entender a Pertierra. Pertierra. Claro, para contar cosas, para... Bueno, Sí. pues la relación entre lo de las portadas estas que te decía que los ilustradores hacían un poco por encargo y que se las vendían a los editores. Muchas de estas cosas las he leído aquí. Y este libro, que también es fenomenal, este lo editó la de Montserrat hace ya también bastantes años y era de Rodrigo Rojas, que era un ilustrador, además tiene un CD con ilustraciones suyas. Y este es un ilustrador que a mí me gusta muchísimo. Tenía un punto Provence en esta época. Y tiene un libro precioso, que es este, que es Don Quijote de la Mancha. Sí, yo creo que lo tengo por aquí. Es este libro en versión francesa, lo encontré en Francia. Aquí es muy difícil de encontrar.
o si lo encuentras está carísimo. Sí. Sí, pero en Francia encontré en francés igual, pero mucho más barato, entonces me lo compré. Y mira qué bonito. Sí, es precioso. Es una preciosidad. Este libro es una barbaridad, me encanta. Sí. Y me gusta mucho el Quijote de este hombre. Entonces, pues este tipo de ilustraciones, este tipo de época, pues claro, está muy en mi curro, o sea, está aquí también. Sí. Yo estoy por aquí, en algún sitio. Sobre todo cuando hacía libro infantil, ahora un poco menos, pero... Sí, bueno, porque ya no trabajo en esta... Sí, pero bueno, la tus tintas son más estilización... planas que estas, claro. Sí, bastante más plano, esto tiene mucha textura, pero esta es muy, textura tan muy bonita bonito. de las manchas. Claro, estos son originales, estarán pintados con acrílicos, o con guas y con cosas. Sí. Pero este libro es una preciosidad, este Quijote es una maravilla. Mira qué bonito. Wow, sí. No, este libro es maravilloso. O sea, yo lo descubrí y me quedé loco. Y dije, uff. Yo creo que es prácticamente su trabajo. O sea, de hecho lo miras, lo ves en el libro, que es como su mejor trabajo. ¿Sabes? El tío aquí ha hecho el resto, digamos, y fue muy original. Pero es increíble cómo en el fondo todos bebemos de la época, ¿verdad? Porque Sí. es verdad que aunque luego, bueno, miras atrás, pero tú, No, qué bonito esto. o sea, al final, tú no habrías existido, aunque te has inventado un per tierra que existe en los años 60 en realidad. No es exactamente alguien que podría haber hecho eso No. en los años 60. No, te lo decía antes, O sea, y es obvio. O sea, entonces, esto es muy de los 60 porque las técnicas de los 60 eran más elaboradas, la gente no era tan plana. No siempre, porque había gente que hacía cosas muy sencillas, Steinberg, este tipo de portadistas, que hacían cosas muy... Sí, bueno. Mucho más... Más sofisticadas. Más sofisticadas, sí. De hecho este hombre tiene portadas, estaban por aquí. Porque este hombre tenía muchos registros. O sea, no solo era pintor. Ya, claro. Muchos de ellos lo que querían ser eran pintores. Sí. Acababan de ilustradores, pues porque tenía que ganarse la vida. Sí. Pero él lo que era pintor. Y bueno, ves, o sea, era un ilustrador muy interesante. Este libro de los vikingos, por ejemplo, pues es el típico libro que si lo veo me lo compro. Sí. Ya lo buscaré, pero es muy bonito, ¿no? Como mira estas personas de Salgari. Sí. Y luego tenía portadas como más de adultos, que eran muy bonitas. Esta portada es preciosa, por ejemplo. Está muy bien. Sí, es verdad. O sea que hay un poco de todo, ¿no? Hay un poco de... Sí, bueno, tiene claro. ¿Ves? La flauta mágica. Me encanta esto. Esta es muy chula. Este es muy Provençal. O sea, esto, por ejemplo, aquí se ve la influencia de los Provençal, que era un matrimonio en este libro, por ejemplo. Yo creo que se lo debió comprar. Sí, veo ahí una... Sí. A ver, esto es súper Provençal. Bueno, no sé. A ver. Ah, O sea, a ver, claro. que es muy esta línea, ¿sabes? Que también era muy de la época. Es muy de la época, pero bueno, que... Pero que bueno, que se influenciaban unos a otros, que probablemente vio cosas y dijo, ay, qué interesante y tal. Pero bueno, este tío tenía una personalidad muy... Es que estaba intentando encontrar también unas portadas en blanco y negro. No sé dónde están. A ver. Estas, por ejemplo, son muy buenas. Sí, cosas muy bonitas. Sí. Todos también tienen un punto Benchán. Benchán es un ilustrador que me gusta mucho. Mira, pero hacía portadas, ¿ves? Hacía portadas más para adultos, luego hacía portadas infantiles, pero era muy buen portadista. Sí, O sea, era un pintor. Sí, sí. Bastante, mira, estas portadas eran muy chulas. Y es bonito el libro, además también. Sí, el libro es que muy, hayan sacado también es todas muy estas bonito. portadas, Sí. Jo, a mí me encanta cuando hacen estas catálogo. cosas. Sí, Que dices, qué bien, me hacía publicidad. Mira qué bonita esta portada de ellas, por ejemplo. sí. Esta es muy pertierna. Bueno, claro. ¿Sabes? Esas manchas así, manchas. esas masas así, y luego de repente el corte este. Claro, pertierra es muy de eso también. Ya ves que hablo de él. Este Como per si tierra. estuviera aquí. ¿Cómo es este ¿Cómo per es? tierra? Entonces, estos son libros... Bueno, este es otro libro del que quería hablar, Sí. sobre todo, Sí, este es porque muy- para mí es como la Biblia Sí, la del Biblia. proyecto, ¿no? Porque cuando yo conozco esta exposición y voy a ver la exposición y voy a ver, porque a Emilio lo conocía porque yo trabajé con él hace años en su agencia, ¿no? Sí. Y yo sé que a él le gustaba mucho esto. Y entonces veo la expo, me encanta y veo el catálogo y me vuelvo loco. Entonces, cuando trabajé con el proyecto de Per Tierra,
además lo dije a Emilio, digo, es que tu libro fue para mí una fuente de inspiración constante. Está ahí, todo. ahí contado. Y además, no solo porque hablaba de los grafistas, aunque no son tanto ilustradores como grafistas de publicidad, ¿no? En este caso. Sí. Pero muchos de ellos también hicieron portadas de libros que vienen aquí, ¿no? Entonces, este libro me parece una auténtica maravilla. O sea, por todo lo que cuenta de esta época, ¿sabes? De cómo funcionaban los ilustradores, mira la revista Graphics. Sí. Todas estas cosas. De pronto aquí, esto me volví loco. Claro, es que tienes aquí todos los ejemplos. Pero fíjate. Sí. No, el trabajo era buenísimo. Son buenísimos. Sí, es verdad. Eran buenísimos, eran súper modernos. Tienen unas cosas increíbles. Eran muy modernos. O sea, muy modernos, cuando digo modernos, son casi intemporales, más que modernos. Sí, Gente que tiene una estética que va más allá de la época en la que les toca vivir, sino que conviven perfectamente con otras épocas, ¿no? No se anclan demasiado. Y bueno, y aquí vienen todos, o sea, vienen cada uno de ellos. Este libro es una maravilla, es una preciosidad, además está súper bien diseñado, pero mira qué bonito. O sea, bueno. O sea, yo ya te digo, ya no solo para Pertierra, sino para mí como ilustrador, aquí hay una fuente de inspiración. Este libro es increíble, yo lo tengo también. Tú lo tienes, claro, es que es maravilloso Y este libro. es increíble, sí. Entonces, mira, está todo marcado, fíjate. Sí. Lo tengo todo lleno de marcas. Me interesa esto, qué bonito este. Está, mira, vamos a ver la marca. Mira esto, mira, pertierrismo por todas partes. Aquí tenemos a... Claro, es que fíjate, de pronto veo esto y digo, ¡ah, qué buena idea! Joder. Siluetas, con Sí, tal, es no sé verdad, qué. es que... O esto, fíjate, esto es muy yo, tío. Sí. Es curioso, esto parece un cartel que he hecho yo, que no lo he hecho yo, pero que es muy... Garballo tenía este punto tan bonito, tan bueno. Y estas cosas se les permite. Si tú haces un cartel así para el Día Internacional de Algo y te lo devuelven. Sí. Te dicen, es que es muy raro, es muy moderno. Y Sí, te partes, es muy moderno. Pero ¿cómo va a ser moderno? Es muy si a mí, tremendo. ¿sabes lo que me han dicho a mí una vez? Que Sí, soy o esto lo encontraría muy duro moderno, y dices, muy sí. sobrio. Hombre, es que cuando dices que picasiano moderno me parto. O sea, Ya. Picasso no es moderno. No, bueno... Picasso es un clásico, es como Velázquez. exacto. A ver, claro, Pero, Picasso ya está el esto de la pintura, y vamos a hace ver. 100 años de Picasso. Por Es eso un me siglo está ya, acordando. ¿no? Pero todavía... Sí, Picasso es como moderno. Dices, ¿cómo va a Sí, ser moderno? es que el lenguaje... Yo sigo pensando algún día No hacer puede algo ser. sobre cubismo, porque yo creo que la gente no entiende el cubismo todavía, ¿no? Y lo acepta, es en un otra- lenguaje lo acepta en otras de un disciplinas. siglo, de hace un siglo. es En decir, el teatro lo acepta mucho mejor el cubismo. O sea, cuando haces escenario... Sí, o sea, sí. yo siempre me Es pregunto verdad. lo mismo. Es verdad. La gente que va a ver la ópera, Sí. que ven una ópera en la que hay un cerebro gigante y hay un montón de cantantes encima, Sí. esa gente luego no les vende su libro de Magritte. Porque No. o les parece raro, o les Sí. parece, ¿sabes? O la poesía visual de Brosa. Dicen, es que Brosa... Y dices, pero es que es lo mismo. Sí. Lo que pasa es que ahí está en forma de ópera carísima, entonces como que la aceptas, ¿no? El lenguaje se te... Sí, En cambio, luego, si lo ves en Está más en el- un libro para niños, o lo ves en una ilustración de prensa, es como que raro es esto. Una Es que- foto de Jan Arbus aquí. Sí, no, este libro es una maravilla absoluta y total, y bueno. Y de hecho por eso le dije a Emilio que escribiera un texto para el libro de Pertierra, claro, porque era obvio que tenía que... Aparte de que Emilio hizo una cosa preciosa. Tú sabes que tiene un blog que se llama No. Pioneros Gráficos. No. Es que el blog viene de... Ah, vale, o sea, la vale. exposición No me acordaba. creo que viene del blog. Sí. Creo. Que él hizo el blog y a través de ese blog montó la expo. Bueno, pues en ese blog está Pertierra. Pioneros gráficos. Está ahí. Bien, bueno, le está llamé bien. para contarle el proyecto, esto hace años ya, ¿eh? Sí. Y no lo conocía. Y entonces se lo envié y me le encantó. Y me dijo, oye, pues lo vamos a... vamos a meter en el blog. Y entonces están todos los ilustradores reales y Sí, está Pertierra. y está Pertierra. Te sientas en el blog de Emilio, Dios mío. tienes a todos, ¿verdad? Menos este, que es, bueno, que igual ya, ahí es. Cuando caiga la bomba nuclear y desaparezcan todos los datos y los vuelven a rastrear, Pues Pertierra va a ser... Y, no, y alguien se volverá loco buscando, Dirán, pero buscando a este hombre. Este hombre existió, pero no queda nada. Exactamente. Y entonces, aquí tengo algunos ejemplos, aparte del que te he enseñado antes de Don Quijote. Este Este es otro de mis tesoros. Probablemente es el libro. es tu tesoro. O sea, si se quema mi casa un día y me dicen, Sí, llévate un libro, es este. me llevo este. Sí. Y los ilustradores lo entienden. Todos los ilustradores los que lo digo, sí, yo también. Primero porque es un libro maravilloso de Alice y Martin Provensen, que son unos ilustradores que yo creo que han influido más de lo que nos imaginamos. Me encanta los porque- ilustradores de los 60. Es original, es de los años... Es de una biblioteca. Es de una biblioteca, digo, eso está Sí, mira, ahí. no, mira.
Entonces, mira, Tiene elemento de... Katy lo leyó en el 67, Janet en el 69, Paul en 1969, Habría que en el buscarles. 73. Habría que buscarles ahora. Bueno, es que Paul hay muchos, a ver. Habría que buscar, ya, pero se puede buscar podrías por rastrear, la el sitio, biblioteca la que biblioteca. es. Esto será un código de la Y biblioteca. entonces buscamos a los niños a ver si han llegado a ser ilustradores. Mira, es en Renton. en Claro, Washington. aquí está, La aquí escuela los datos. alimentar, la Y librería de la buscamos a escuela los alimentar de niños a ver Washington. si han llegado a ser ilustradores alguno de ellos. Pues sería bonita idea. Tú ya estás pensando en Yo la ya estoy siguiente pensando película, ¿no? en hacer a continuación de este vídeo. Adelante con ello, yo te animo. Yo no lo voy a hacer porque tengo muchas cosas que hacer, pero me parece una idea muy bonita. Y me encanta este libro. O sea, yo creo que ya te digo, es Sí. como, bueno, a ver, es uno de mis libros preferidos de siempre. Espectacular. Es una auténtica barbaridad. Bueno, o sea, cualquier página que abras es buenísima. Es que da igual. Y para la cólera lo tenía muy... Hombre, me vas a decir... Lo tenía muy a veo. mano, obviamente. Lo veo, Y nunca veo. lo ocultó, o sea, al contrario. No, ya... Me parece maravilloso este libro y de hecho Santiago me dijo, te voy a dar un libro, lo primero que me dijo, Que te va a encantar. te va a encantar el porque tema. sabe, a él le gusta mucho los Provenson también, porque él tenía el de mitos y leyendas, que también es precioso de los Provenson, que es este que está aquí. A ver, el de mitos y leyendas. Ah, no, lo he cogido, ¿no? No lo he cogido, sí, está aquí, mira, este yo lo tenía de pequeño y lo perdí. Y mi amigo Yusot, el ilustrador, me lo regaló. Lo encontré en Barcelona y me hizo un dibujo de un minotauro y me dijo, toma, para ti. Qué chulo. Y entonces me encanta porque es de los Provenson del mismo periodo y mira lo que está aquí. Es impresionante. Y es que de hecho Santiago quería hacer Beowulf porque leyó de pequeño este libro. Anda ya. ¿Sí? Aquí está todo. Aquí está todo. Aquí está todo. Aquí empezó todo. Aquí empieza todo. Sí, me dijo, es que yo de pequeño lo leí en un libro y sacó este libro y dije, yo también lo tenía. Y él lo tiene todavía. Yo lo perdí y ahora lo tengo porque mi amigo me lo recuperó. Muy Y bien. aquí está Beowulf, Es increíble. versión, mira qué bonito. Claro, ¿entiendes ahora de dónde vengo yo? Claro, claro. O sea, yo vengo de aquí, Sí, de toda esta claro. gráfica, de todo. Ya estos son más influencias casi mías que de Pertierra, pero bueno. Sí, Sasek pero Sasek es maravilloso. O sea, Todos estos libros son... estos son preciosos. Estos son además los originales de la época, que es que están mejor reproducidos. Los de ahora probablemente es que no tienen originales. Entonces, Es una claro, sí. no, Yo tengo tiran de esto, o sea, tiran de tiran de aquí, porque no tienen, probablemente los originales no existen, y probablemente ni fotolitos ni nada. Claro. Con lo cual tienes que escanear aquí y queda peor. Entonces estos los voy encontrando a medida que voy por ahí, me los encuentro por sitios. Yo tengo los las ediciones nuevas. Claro, Bueno, estos son los antiguos, que son bueno, muy nuevas, de hace 20 años, pero bueno. Que ahora habrá otras más nuevas. Sí, ahora se está reeditando. Bueno, yo creo que Nórdica empezó Esta me encanta. y no sé quién más empezó también a trabajar con él. O sea, y luego hay un libro sobre él también. Este me encanta, esta es. Mira qué dibujo, tío. No, si es que este tío era increíble. Que vivía aquí, me encanta. Es como Claro. San Francisco. Y es como una cosa así De coloritos, Sí, como un mural. Sí. Ahora, si quieres, para cerrar este vídeo tan bonito y tan entrañable, te voy a enseñar una cosa. Yo me he mudado 1000 veces. He tirado cómics, he tirado muchos cómics, he cambiado cómics. Me he ido deshaciendo de todos los cómics que tenía en toda mi vida, algunos muy bonitos, otros más feos. Algunos que ahora echo de menos, de hecho, que digo, joder, tenía que haberlos. Entonces, hay uno. Hay un cómic. Un cómic que, desde que tenía 12 años o 13 años o lo que fuera, nunca vendí, nunca cambié y nunca me deshice de él. Inexplicablemente, porque he pasado por Corben. Pero, Moebius, ¿consciente o inconscientemente? Conscientemente. Conscientemente, Sí. este lo guardo, no, este lo guardo. Este no lo quiero vender, este no lo quiero cambiar, este no lo voy a tirar. Y he tirado cosas y he vendido cosas y he cambiado cosas que luego me he repetido. Ay, pues hombre, ahora me gustaría leer a Herman o me gustaría leer a Messies, ¿no? Que tenía los Messies y tal. Pero los he cambiado, los he tirado, compraba cosas nuevas. Claro, como no tenía mucho dinero, vendía esos y me compraba pues, los siguientes. Claro. Imagínate, Blueberry o Sí. lo que fuese. Pero este, no. Entonces, para mí, esto es una señal, esto es claro. Es que esto... Brutal. Yo no tenía criterios y tenía 11 años. Sí, claro. ¿Cómo voy a tener criterios? Pero había algo en este libro, había algo en esta estética, había algo en
que era muy raro, muy Sí. pop y muy que me fascinaba. Es verdad. Y aquí está. Y no Es solo verdad. está aquí, que es el original, este es un libro de los años 70, Sí. sino que conseguí que Miguel me lo firmara. Ah, eso es maravilloso. Cómo mola. Me lo firmó 40 años después de comprarlo Sí, yo, bueno, evidentemente, ya. porque vino a Madrid a presentar Disparates la en nueva colores. edición Qué chulo. y entonces me presenté con este. Ah, es Y le increíble. dije, no, yo la nueva me la voy a comprar, pero quiero que me firmes esta. Sí. Y me dijo, joder, tienes uno, tal. Él tenía como 2 o 3. Dice, solo tengo 2 o 3. De hecho, creo que le regalé uno que encontré, que una amiga de su padre me dio la biblioteca de los Trinca y tenía uno nuevo casi y se lo regalé a Miguel. Le dije, toma, este quédatelo tú, porque yo quiero este que es el mío. Son increíbles, sí. Y Es a mí que- me parece algo que, Bueno. de lo que luego he dicho, jo, es que fíjate, con la de años que yo, o sea, con la de veces que he tirado cómics, o sea, el 84, el cómic, el Cimo, todas las revistas estas que me encantaban, pues las he vendido, las he regalado, me he deshecho de ellas, me da igual. Pero este libro no. Sí, es Y yo creo que explica muchas cosas luego, de por dónde fui luego. No por dónde, porque después Bueno. de esto yo seguí dibujando como Corben y como Moebius, o sea que atravesé fases. Sí, pero has vuelto a esto. Que no, exactamente. Sí, fíjate cómo está. He vuelto a esto de alguna manera. Mira esto. Es que esto es muy tuyo. Claro, por eso digo que de pronto Mira. encaja perfectamente. Pues estoy flipando, que nunca me había dado cuenta. No te has dado claro, yo sé. Pero mira esto. No, Mira el que sí, personaje. que sí, que es muy yo todo. Es impresionante. Claro, pero esta es de las cosas que te da una Ah. cuenta de mayor, que dices, ¿por qué no lo tiré? Y dices, claro, por esto no lo tiré. Porque probablemente había algo ahí Bueno, es que, que yo, estamos- que yo no sabía que tenía dentro, pero que encontré más adelante, mucho más adelante, Sí. años después. Bueno, es que estamos ante uno de los Sí, a mí me parece un genio. de los genios gráficos que En hemos este tenido, país, que sí, sí, tenemos sí. aquí, Y ahí está. el que es, tío. porque esto Mira qué bonito. hombre, es sí. alucinante, sí. Y ya te digo, es que luego me preguntaba, ¿no? O sea, es que de Moebius, incluso que me encantaba, he vendido cosas, me he quitado cosas de No, encima. mira, esto para ti te Pero parecía, algo había aquí- te parecía no único lo y sé. especial y Exacto, tenía algo especial. Este algo, libro tenía es decir, algo especial. este no lo puedo, Y esto este lo tengo que lo guardar, lo tengo que conservo, ya te guardar, digo, lo desde que tengo que tenía guardar. 14 años, del año 70, Es que no sé, mira, tío, todo, mira todo esta lo tengo cosa. aquí. Y jamás lo he perdido, ni lo he cambiado, ni lo he tirado, ni nada. Joder, es que era muy Y me moderno. sigue flipando cada vez que lo veo, Ahora- me sigue alucinando, me sigue pareciendo. Ahora hay muchas más cosas de todo, puede ser. Pero es verdad que es un poco lo que hace pero- María Mede. pero ¿qué estoy viendo aquí? ¿No? Y sí, Batman, por supuesto. Ahora lo tenemos. También sale Batman. Bueno, claro, es que Batman es muy gracioso de dibujar, hombre. No, Sí, pero hombre, es Batman. que veo que también hay ahí una. Pero lo de Batman yo creo que fue por otra cosa, por el rollo gótico. A mí es que Batman me parece un superhéroe gótico. Un superhéroe El único gótico. superhéroe gótico Es el que hay, único. los demás son todos bastante pelanas. Pero él es muy gótico, es muy bonito. No, Entonces, es alucinante. no, mira, Cada a mí día. este libro me fascinaba de pequeño, lo miraba, lo leía, lo volvía a mirar. Y mis hermanos me decían, pues, ¿por qué Pero ¿por qué te gusta? Se dibuja No, raro y ya, dibuja si no- muy raro. no, y ni Mira, siquiera- esta viñeta me gusta más. Sí, no, Sí. bueno, esto eran colaboraciones que hacían entre ellos. Mira, aquí está Manos Kelly, de Trinca, claro, esto sale todo de Claro. Trinca, esto se publicó en Trinca, Claro. entonces sabía. Pero, no sé, me parecía todo tan bonito, tan moderno, tan Sí, elegante. Era súper elegante este hombre. verdad. Mira qué bonita. sí, sí. O sea, dices, jo, qué tío, macho. Hay que hacer un especial. En fin. Y bueno, mira que esto es un poco Barbarella, Forel, Claro, es un poco Guido Crepax, es estaba esa- todo ahí, es el 70, que yo me peleé mucho Yo con el del- 70 y ahora me he vuelto un poco setentero. ¿Sí? Bueno, pero gráficamente, le tenía manía a los 70. O sea, la música me flipa y todo, pero la ropa me parecía horrenda y los dibujantes, demasiadas drogas. ¿Cómo va esto? Creo que no, pero ahora me he reconciliado mucho ya con los 70. Sí. He encontrado gente maravillosa y flipante Esto y es- Milton Glaser y toda esta gente. Súper, son la esto es leche. muy pop, pero... Y es muy pop o sea, pero bueno, está bien. Me he ido, digamos, si quieres, acercando al periodo y teniendo menos prejuicios. Bueno, pues Pero es que me parece como Una joya. un broche total, porque es como perfecto. O sea, aquí está todo. Uy, aquí empieza cuidado. todo. Sí, está un poco roto, lo tengo que arreglar. Lo tengo que arreglar. Y esto no sé qué quiere decir. Hay una firma que no entiendo. Pero es una maravilla. Esto es una maravilla. y también tiene que ver con Pertierra de alguna manera, yo creo. Todo tiene que ver con Pertierra. Todo tiene que ver con... Todo empieza y termina en todos- Pertierra. todos los caminos Todos los conducen caminos a Pertierra. conducen a Pertierra, me temo que sí.